nombrarla o hacer referencia a ella desde diferentes módulos o desde diferentes subsistemas de ArcGIS. Por ejemplo, ArcGIS tiene un sistema de engagement que permite descubrir a muchos usuarios o, por ejemplo, muchos ciudadanos unos datos, un proyecto en el que pueden participar y colaborar. Es importante para las organizaciones saber que, aunque el número de usuarios escale, el número de usuarios crezca, el sistema no se va a ver afectado, no se va a ver resentido. Otra cara de la escalabilidad sucede cuando necesitamos procesar un volumen de datos muy, muy grande. Últimamente esto nos está sucediendo, por ejemplo, cuando intentamos procesar imágenes que a veces pesan mucho y a veces necesitamos poner en paralelo muchas CPUs o incluso muchas GPUs. También podemos incluso hablar de escalabilidad a nivel de almacenamiento. Por ejemplo, cuando publicamos unos datos en ArcGIS Online en forma de feature service, ArcGIS nos asegura que por mucho que crezca ese volumen de datos, por mucho que crezca ese feature service, los usuarios van a seguir obteniendo el mismo rendimiento. Rendimiento bueno. Otro pilar que tiene diferentes caras es la automatización. Tal vez la cara menos conocida es la automatización en el despliegue de infraestructura. Tal vez algunos recordéis, el año pasado, justo en esta misma sesión, enseñamos un caso de despliegue de infraestructura automatizada con ArcGIS y Terraform. También contamos con herramientas que nos ayudan en el despliegue automatizado de todo el ciclo de vida de desarrollo de software, lo que llamamos DevOps. Y algo que utilizamos cada vez más y cada vez más y más gente es ArcGIS Notebooks, que nos da un retorno inmediato, un valor inmediato y que nos permite crear flujos de trabajo de forma muy sencilla allí donde aparezca la variable espacial. Y por último tenemos ArcGIS Data Pipelines. No sé si lo habéis utilizado alguna vez. Tiene una interfaz muy, muy agradable, como muy amable. Os recomiendo utilizarla, aunque solo sea por curiosidad, y que nos permite de forma muy sencilla crear pipelines de datos. Ha estado esta mañana también aquí en este escenario y vuelve a estar hoy con nosotros ahora a la tarde. Libertad Chapinal, un aplauso para ella, por favor, que nos va a hablar de todo esto, todo tuyo. Hola, de nuevo. Sí. Vale, pues como decía Antonio, lo que vamos a hablar es un poco de la escalabilidad y la automatización. Esta mañana hemos visto un poquito, ¿no? Pero vamos a hacerlo con grandes cantidades de datos. Cuando hablamos de grandes cantidades de datos en ArcGIS, hablamos principalmente de una tecnología que llamamos ArcGIS Analytics. Así, ese es el nombre, ¿vale? Ahora le vamos a poner los apellidos y diréis, ah, vale, ya sé de qué me estás hablando, ¿no? Y ella es la que nos va a permitir hacer la escalabilidad de todos nuestros datos, ¿vale? Trabajamos para poder trabajar, pues, por ejemplo, con muchas cantidades de datos, en infraestructuras cloud específicas, en diferentes sitios. Vamos a verlo. Pero básicamente, ¿por qué se pueden paralelizar cosas o por qué hablamos de escalabilidad cuando hablamos de ArcGIS Analytics? Pues porque por debajo está Apache Spark, que es ese framework que lo que hace es gestionarnos las cosas. Es decir, nosotros tenemos una gran cantidad de datos y lo que nos permite es él es el que se encarga de gestionar, dividir los datos, ejecutarlos, que diferentes nodos hagan ese trabajo y volverlos a juntar, sin tener que ser nosotros los que vamos dividiendo por cachitos para que se pueda ejecutar, ¿no? Y hacerlo, y todo eso, pues como decimos, es con Apache Spark, con ese framework de computación distribuida. ¿Qué es lo que nos permiten hacer? Pues como os podéis imaginar, hablando de una conferencia geográfica, pues análisis espaciales, ¿vale? Principalmente podemos hablar de que nos permite analizar patrones, resumir datos, hacer análisis de proximidad, enriquecerlo, encontrar ubicaciones. Esto es como el tema principal. Por debajo hay muchas funciones que a lo mejor es justamente la que necesitamos, pero si lo generalizamos serían estas funciones de aquí. Como os digo, es el nombre. Os presento por los apellidos. Tenemos por un lado Analytics Desktop. Básicamente es que cuando nosotros instalamos ArcGIS Pro, por debajo estamos instalando Apache. Entonces, lo que nos va a permitir la extensión de Desktop es poder paralelizar ese procesamiento de datos que tenemos en Pro. Y podemos decir, ¿Pro y grandes cantidades de datos? Sí, sin problema. De hecho, los formato Parquet ya está aceptado y se puede utilizar directamente en Pro para poder trabajar con él, ¿vale? Entonces, ahí también vamos a tener pues, todos esos temas que decíamos de ese procesamiento de datos espaciales directamente en Pro pues, con todas las demás. Y por otro lado tenemos el otro, el primo, Analytics Engine. Básicamente, este es el que nos permite hacerlo en un clúster de Apache Spark en la nube. Lo vamos a calificar como una biblioteca pura y dura, porque ahora lo vamos a ver, se carga como una biblioteca más, como cargamos Pandas, como cargamos Matplotlib, la que sea. Y una cosa importante es dónde lo podemos desplegar. Lo podemos desplegar en varios entornos, como pueden ser Amazon MR, Azure Synapse Analytics, Google Cloud Dataproc y Databricks.
Me voy a centrar en el último porque es el más nuevo, ¿no? Y ya le vamos a dar un poquito de cariño. ¿Esto por qué es nuevo? Pues porque hasta hace muy poco, 2 meses o algo así aproximadamente, en Databricks no teníamos el tipo geometría. Lo que hacíamos era poder visualizar los datos cogiendo la cadena que era, o el número donde teníamos en una variable más donde teníamos esa coordenada X y por otro lado la Y, e intentar así montarlo para poder visualizarlo. Pero ahora, desde hace relativamente poco, pues tenemos ya Databricks con ese tipo de geometría que nos facilita mucho las cosas, no solo para visualizar, sino para analizar. Y hasta ahora, como decimos, por ahora lo tenemos en algunos productos ya incorporado, como Engine, pero si estáis interesados en eso, estad atentos porque, como digo, ha sido el pistoletazo de salida que esté ese tipo de dato ahí disponible. Vale, entonces yo os vengo a hablar de Analytics Engine, os habéis dado cuenta que me he tirado un ratito más hablando con él, que me cae mejor, y vamos a ver qué es lo que vamos a ver. Pues vamos a hacer un caso de uso que lo que queremos es conocer cómo afectan los conciertos al Distrito Metropolitano en Madrid, ¿vale? Y si afectan todos por igual. ¿Cuál es la infraestructura de cloud que estamos utilizando? Pues estamos utilizando una infraestructura de Amazon AWS, y tenemos los datos en un S3 alojado, nuestro entorno Spark es Amazon MR y vamos a utilizar, por supuesto, Analytics Engine para analizarlo espacialmente. Y, vale, como os decía, es una biblioteca más. De hecho, de primeras yo la voy a cargar. Cargamos Pandas, cargamos Matplotlib, PySpark y aquí la tenemos aparte, Analytics. Analytics con sus funciones, la única diferencia es que vamos a tener que iniciar sesión. Una vez iniciamos sesión, fácilmente, también pudiendo aprovecharnos de todo el Living Atlas que nos ha contado Laura esta mañana, nos podemos hacer, por ejemplo, iniciar sesión también con ArcGIS Online y poder acceder a él. Vale, queremos ver los conciertos que han afectado al Metropolitano y he buscado 2 que pasaron el año pasado, en julio de 2024. Por un lado tenemos a Faith, o Fercho, y a Metallica. Los 2 ocurrieron, pues como veis, con 15 días de diferencia, los 2 fueron en el Metropolitano y los 2 están por encima del 192 de los más escuchados. Metallica está menos escuchado que Faith, por si a alguno le sorprende, que a mí me sorprende un poco, pero bueno. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues utilizar unos datos abiertos, los datos del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. He hablado de estos un poquito esta mañana y son unos datos, es Big Data pública, hay que aprovecharla como sea. Esto hay que hacerlo y potenciarlo. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho una comparación de días normales, días sin evento, mejor dicho, con los días con evento. Como os digo, desde este portal nos podemos bajar muchísimos datos, días, meses completos, muchísima información. Y nosotros hemos bajado días muy concretos que tienen CSV y los hemos alojado en nuestro S3. Pues ya que es un almacenamiento grande, pues ahí van los datos. O, por supuesto, el 80% de los trabajos, esta frase la he dicho todos los días que trabajo en ERRI, es hacer una limpieza de los datos antes de ponernos a analizar. Hemos hecho la limpieza porque, aunque así nos parece que más o menos bien, si nos fijamos en los tipos empezamos a ver un poco de cosas raras. La fecha es una tipo cadena, periodo que hace referencia al tiempo. Por ejemplo, es que el viaje se hizo de 3 a 4, es una cadena, no es un número, ¿vale? Entonces hay que hacer, pues, clásica limpieza de datos. En la parte de esa limpieza de datos hemos hecho un filtrado y nos hemos quedado con el distrito de Metropolitano para filtrar Madrid y ir directamente a lo que nos interesaba. Vale. Otra cosa importante, una de esas categorías que nos da estos datos del Ministerio es la actividad en destino y actividad en origen. Nos interesa el destino, nos interesa la gente que va a Metropolitano. Como vemos, tenemos 4 tipos distintos que son casa, frecuente, no frecuente o trabajo-estudio. Son los motivos por los que la gente viaja. Pues como veis, pues tiene estos números. Y lo que hemos hecho ha sido verlo. Lo vamos a la gráfica directo y aquí lo podemos ver. Están representados lunes, jueves y sábado, todos días sin evento en el estadio. Como veis, entre lunes y jueves no hay mucha diferencia y los sábados sí que cambia un poco, aumentando los no frecuentes y disminuyendo el resto. Lógico, ¿no? Más o menos, pues nos vamos más de finde, entonces viajamos menos a casa o estamos en casa directamente y no hemos salido, ¿vale? Pues esta es como la gráfica que tenemos. Hacemos lo mismo para Metallica y para Faith. Y el resultado que obtenemos es este. Como veis, fue mucha gente, hicieron sold out, por si lo dudabais. Pero veis que los viajes con actividad no frecuente aumentaron muchísimo. Y es aquí donde nos vamos a centrar. Vale, han ido muchos, pero ¿de dónde? Eso es nuestro siguiente punto, estando en una conferencia espacial. Vale, nos quedamos, como os decimos, con los no frecuentes, que se queda de este tipo, y vamos a centrarnos en la provincia de residencia.
en este campo que nos devuelve el Ministerio. Este campo está codificado por el INE y básicamente es que cada provincia de España pues, tiene su código. Aquí tenemos el INE y hemos hecho, aquí están todos, hemos hecho un macheo entre ellos para obtener un nuevo campo que sea esa provincia de residencia. Queremos ver de dónde viene la gente. Entonces, ese es el dato espacial que nosotros podíamos sacar así de primeras del Ministerio. De primeras porque es el más fácil, ¿no? Porque 28 sí me suena a Madrid, pero si seguimos, si nos fijamos un poco más, podemos ver también origen y destino. Destino, como os he dicho, va a ser el distrito metropolitano. Y en origen tenemos este código que queremos transformar. Estos códigos los vamos a poder transformar muy fácilmente porque el Ministerio ha expuesto una capa con toda esa información. Lo que pasa es que no me da el pueblo o la comunidad o algo así directo, sino que me dice, por ejemplo, el distrito. O sea, me da información de más. Ojalá este problema siempre. Entonces, por ejemplo, aquí en Leganés pues tenemos 5 distritos. Y en verdad a mí lo que me interesa es saber que viene de Leganés, sí, pero también sobre todo que viene de Madrid, porque es la otra comparativa que yo tenía con la residencia, con la provincia de residencia. Consumimos ese servicio que, como veis, pues básicamente muy sencillito, un ID, el nombre y la X y la Y. Al hacer el macheo entre ello, lo que obtenemos es, volvemos a este tipo de dato, pero obtenemos estas 3 últimas líneas. El identificador que coincide obviamente con el origen y luego el nombre, Morata de Tajuña, distrito 2 y las coordenadas. Esto es lo que nos interesa para hacer esa geocodificación. Bueno, hacemos una transformación para trabajar en coordenadas proyectadas y vamos a hacer una geocodificación inversa. ¿Por qué vamos a hacer una geocodificación inversa? Porque es muy difícil trabajar con esto, porque esto no está estandarizado. Morata de Tajuña al menos tiene 2 distritos, Leganés hemos visto que tiene 5. Es un poco difícil estandarizar y decir, vale, quítame siempre distrito, no todos los pueblos tienen distrito. Entonces, lo que vamos a hacer es coger las coordenadas y hacer esa geocodificación inversa. Solemos hablar siempre de las geocodificaciones directas, que es, dada esta dirección, dame las coordenadas. Aquí lo estamos haciendo al revés. Dadas estas coordenadas, dame la dirección. Bueno, hemos hecho esa geocodificación a la inversa, como decimos, de una forma rápida al estar en este tipo de entornos. Nos ha dado muchísima información. Como veis, no me interesaban muchas cosas, me he quedado solamente con las que me interesaban, que era el nombre, la comunidad, la provincia y demás. ¿Qué es lo que estamos viendo así? Pues que, por ejemplo, esta persona que residía en Cantabria, que fue al concierto de Metallica, pasó la noche en Morata de Tajuña y luego se fue al concierto, por lo menos, o al menos al distrito metropolitano. Vale, entonces, como digo, al haber hecho esta geocodificación inversa, yo ya puedo estandarizar las cosas. Yo ya sí que sé que vienen de Madrid, de la provincia de Madrid, y yo ya sí que puedo hacer una comparación con la provincia de residencia. Vale, bueno, si la agrupamos, vamos a hacer esa graficación, vemos que hay muchos madrileños que fueron para allá, es lógico, pero vamos a hacerlo y lo que quería enseñaros en estas 2 gráficas, en que aunque muchos madrileños fueron al concierto, hay una diferencia, ¿vale? Por un lado estamos hablando de residencia y otro de origen del viaje. Como veis, hubo más gente que su viaje empezó en Madrid, aunque los que eran de Madrid. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que pasaron la noche en Madrid, que una persona que venía de más lejos pasó la noche en Madrid y al día siguiente se nos fue al concierto. Vale, voy a quitar Madrid porque siempre distorsiona y aquí lo vemos un poco más claro. Como vemos, la gente que fue al concierto principalmente residían en Barcelona, pero la principal provincia a partir de la cual, quitando Madrid, empezaron el viaje fue Toledo. Tiene sentido. La gente que vive en Toledo no tenía por qué pasar una noche para estar más cerca del concierto. Con salir un poquito antes les valía. Vamos a centrarnos en ese caso de Barcelona para que se entienda bien qué diferencia hay entre residencia y origen. Nos quedamos solo con Barcelona, como decimos, y lo que vamos a representar es desde dónde empezaron el viaje a esas personas de Barcelona. Y como veis, principalmente se vinieron a pasar la noche a Madrid. Muchos hicieron el viaje de una. Puntos intermedios. Y aquí quiero pensar que están de vacaciones. Si no, no entiendo el irse a Mallorca para venir a Madrid, igual que el de Galicia. Pero no lo sabemos. Sí que estaban caros por aquel entonces los hoteles. Vale, entonces, como veis, tenemos mucha información y no teníamos ese dato espacial de primeras. Hemos hecho lo mismo con Faith. ¿Vale? Filtramos por los no frecuentes, vemos de dónde vienen de su residencia, cuál es su origen de viaje, esa geocodificación inversa. Y vamos a ver la gráfica y también, sorpresa, casi todos eran de Madrid. Si quitamos Madrid para no distorsionar, vemos que pasa un poco lo mismo. Principalmente venían todos de Barcelona, había mucha gente de Barcelona aparte de Madrid, pero los viajes empezaron en Toledo. Vamos a hacer una comparativa, ¿no? Ya que los he comparado yo al principio, vamos a seguir haciendo una comparativa, quitando Madrid. Como veis,
Hay una diferencia, pero en el tipo de asistentes que fueron. Quiero decir, la residencia habitual que fue una Metallica, Barcelona, Valencia, Toledo. El top 3 fue al revés, en Faith, Barcelona, Toledo, Valencia. ¿Vale? Esto también es curioso. Y el origen del viaje, pues como es lógico, las provincias más cercanas a Madrid son las que predominan, Toledo y Guadalajara. Y luego lo curioso, por lo menos para mí, que vengan desde Barcelona directamente a ello. Pero os voy a enseñar un mapa, ¿no? Si no, voy a quedar con una cosita. Para hacer este tipo de representación geográfica lo vamos a hacer a través de, como digo, de la biblioteca Analytics Engine, que nos permite hacer, pues, por ejemplo, la agregación de puntos como la que os ha enseñado Raúl hace un momento en hexágonos, pues también la podemos hacer aquí. Vamos a ir directos a verlo en comparación y, como veis, este fue el mapa de asistentes a los dos tipos de conciertos. Se ve que para Metallica estaba como más disperso el público, mientras que con Faith sí que hay Españas vaciadas también en los asistentes a los conciertos. Si quitamos un poco Madrid, porque distorsionaba mucho, porque como habéis visto eran muchos asistentes, vamos a verlo más en detalle. Bueno, hay mucho código que me lo he saltado, pero está ahí disponible. Vale, el agujero de Madrid es porque le he quitado, pero como veis aquí hay una diferencia bastante clara. Brilla mucho más en la parte de Faith, Guadalajara, Toledo, frente a Barcelona y Valencia contra Metallica. O sea, cuando lo vemos en este tipo de representación, manteniéndose, por supuesto, los huecos. Vale, bueno, pues esto era como un ejemplo simpático para relajar un poco el tono, sin más. Pero sí que quedaros con las ideas claves de que Analytics lo que nos está permitiendo es trabajar con muchas cantidades de datos. Lo vamos a poder hacer en Engine, como acabamos de ver, pero también lo vamos a poder hacer en Pro. Y quiero pensar que aquí mucha gente tiene esa licencia, la puedes probar, lo podemos empezar a hacer ya las pruebas. Y, de todas formas, si tenemos una infraestructura cloud y podemos aprovecharla, Engine es una biblioteca más. Es muy fácil de usar, tiene su documentación, como habéis visto, se puede hacer fácilmente con PySpark. Y también, aunque hayamos pintado el mapa, que la información geográfica no es solo un mapa. Podemos hacer muchas más cosas y sacar esa información y todos esos gráficos. Muchas gracias.